Una de las grandezas de Rowling es que era capaz de crear personajes muy bien definidos, tanto que podrían ser analizados psicológicamente. Sí, ya sé que son personajes de ficción dentro de un mundo fantástico, pero aunque Harry Potter es una saga de fantasía, sus personajes son muy humanos. Gracias a ese realismo podríamos explicar de una forma científica si los malos de Harry Potter eran simplemente malos o si tenían algún tipo de trastorno psicológico. No voy a exagerar nada, no voy a engañaros, lo que voy a contaros es real. Si puedo hacer este vídeo es porque estudié psicología, aunque no lo parezca, y porque soy muy fan de Harry Potter y conozco muy bien a los personajes. Así que este es mi análisis personal de los malos de Harry Potter. ¡Vamos allá! Gilderoy Lockhart es quizás el personaje más presumido de Harry Potter, pero detrás de su sonrisa forzada se esconde un auténtico trastorno psicológico. La verdad es que cumple con todos los requisitos del trastorno de personalidad narcisista. Las personas con este trastorno son muy prepotentes y exageran sus logros, como cuando Lockhart se presenta en clase diciendo: soy miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Artes Oscuras y 5 veces, pero todo esto es exagerado, ya que minutos después sale huyendo cuando se da cuenta de que no puede controlar a unos simples duendecillos de Cornualles. Otro requisito del trastorno es creerse alguien especial, y bueno, que Lockhart tuviese un cuadro donde salía pintándose a sí mismo nos da una pista bastante clara de que se consideraba muy especial. La cosa no es que a estas personas les guste que les admiren, es que lo necesitan. Otro de los requisitos es estar obsesionados con la fama, el éxito o el poder. Además utilizan a los demás para conseguir sus propias metas y no tienen ninguna empatía. Lockhart, por ejemplo, les robó los descubrimientos a otros magos y luego les quitó la memoria con uno de sus hechizos desmemorizantes. Lejos de arrepentirse, se justificó diciendo: ¿cómo si no iba a vender tantos libros? Una cosa es ser presumido y otra es ser Lockhart. Y si estáis pensando que no es uno de los malos malísimos de Harry Potter, bueno, vale, pues tenéis razón, pero vamos, que un santito tampoco era. Incluso de Draco Malfoy podría haber debate, y es que para algunos es uno de los personajes más despreciables, pero para otros solo era un niño influenciado por las ideas racistas de su padre. Sea como sea, yo hablaré del Draco de Hogwarts, sobre todo de aquel momento en el que decidió servir al Señor Oscuro, un momento en el que pasó de ser alguien seguro de sí mismo a un chico nervioso y asustado, algo típico del trastorno de estrés agudo. Para que una persona desarrolle este trastorno tiene que verse expuesto a mucha violencia o amenazas. Draco, por ejemplo, sabía que si hacía algo mal, Voldemort podría acabar con él y con su familia. Otro requisito es haber presenciado esa violencia en personas cercanas, lo cual también le pasó a Draco cuando vio a Voldemort acabar con la profesora de estudios Muggles. Cuando el trastorno aparece, la persona no puede tener emociones positivas. De hecho, Draco también perdió el interés en sus aficiones, como el Quidditch. Además, los estudiantes tienen muy complicado llevar al día las tareas de la escuela, justo lo que le pasaba a Draco, el cual faltaba a muchas clases. Otra característica del trastorno es la furia, como cuando Draco se encuentra a Harry en los lavabos y empieza a atacarle. En general, estas personas se sienten muy mal, y Draco es un ejemplo bastante claro, ya que tenía que acabar con Dumbledore e infiltrar a los mortífagos, pero en el fondo no quería hacerlo, solo tenía miedo, lo que hizo que desarrollase este trastorno de estrés agudo. La que no tuvo ningún remedio, ya que era la maldad personificada, era la que posiblemente sea el personaje más odiado de Harry Potter y de la vida. Nadie duda de la maldad de la profesora de defensa contra las artes oscuras y subsecretaria del Ministerio de Magia. Dolores Umbridge es el personaje más odiado de Harry Potter, y ahora voy a explicar exactamente por qué. Dolores no solo destruía, sino que disfrutaba haciéndolo, algo muy típico del trastorno de personalidad sádica. Las personas con este trastorno tienen una conducta cruel, además son personas muy controladoras, como Dolores, que se proclama suma inquisidora de Hogwarts y se dedica a poner miles de normas que todos deben cumplir. Y es que a fin de cuentas su intención es dominar a otros a través de la coacción. Dolores, por ejemplo, quiere darle a Harry Veritaserum para obligarle a confesar. Otro de los requisitos del trastorno es la violencia física y las humillaciones, como cuando Dolores obliga a Harry a escribir con su propia sangre "no debo decir mentiras". Pero lo que termina de definir el trastorno es que las personas sádicas disfrutan viendo sufrir a los demás. Esto se ve muy claro en la escena anterior, cuando Dolores pone cara
de satisfacción mientras Harry pierde su sangre. La verdad es que cuando lees el libro o ves la película no te paras a pensar en la psicología del personaje, pero si la analizas te das cuenta de que era una sádica de libro. La Suma Inquisidora de Hogwarts se llama el capítulo 15. Pero este no es el único personaje al que le gustaba hacer daño, había otro mucho peor. Bellatrix Lestrange es uno de los personajes más crueles y despiadados de Harry Potter. Aún así es curioso que causara bastante simpatía, supongo que por ese toque histriónico. Sin embargo, muchos de nosotros nos sorprendíamos con su crueldad. ¿Pero era simplemente mala o tenía algún trastorno? Ahora lo veremos. Un mal estilo educativo puede influir en el desarrollo de la sociopatía. Bellatrix, por ejemplo, creció en una familia que despreciaba a los muggles y a los que ellos llamaban sangre sucia. A las personas con sociopatía les cuesta cumplir las normas sociales, como Bellatrix, que estaba dispuesta a acabar con todos los que no pensaban como ella. Además suelen ser muy agresivos, como cuando tortura a los padres de Neville hasta la locura. Las personas con sociopatía son muy impulsivas. Bellatrix, por ejemplo, atacaba por puro impulso, muchas veces sin pensar siquiera. Otro de los requisitos clave del trastorno es la falta de empatía y remordimientos. Un buen ejemplo es cuando Bellatrix acaba con Sirius, su propio primo, y lejos de sentirse mal se enorgullece diciendo: yo maté a Sirius Black. Aún así, los sociópatas pueden tener vínculos con las personas que ellos deciden, justo como en el caso de Bellatrix, que aunque no sentía en absoluto el dolor que causaba, era capaz de estar fanáticamente enamorada de Voldemort. Por último, los sociópatas no suelen pasar desapercibidos, ya que tienen un aspecto algo desequilibrado que llama la atención. Y bueno, esto es Bellatrix en esencia. Su aspecto físico es el de una persona desequilibrada que llama la atención de cualquiera. ¡Increíble, eh! No me extrañaría que Rowling se inspirase en estos trastornos para crear a estos personajes, porque es que se cumplen todos los requisitos. Por cierto, tú, si no estás suscrito, toca el botón de suscribirte para no perderte ninguna de mis locuras. Y ahora vamos con el villano principal de Harry Potter, el señor Tom Marvolo Riddle. ¿Por qué actuó de esa forma? ¿Era simplemente por maldad o tenía un perfil psicológico que le hacía imposible entender lo que es el amor? Lord Voldemort era la representación del mal en Harry Potter, pero su maldad era muy diferente a la del resto. Él no era impulsivo como Bellatrix, en cambio era frío y calculador, algo más típico de la psicopatía. Los psicópatas suelen ser muy inteligentes. Voldemort, cuando aún se llamaba Tom Riddle, era un alumno brillante en Hogwarts, por lo que se ganó el favor de los profesores. Aún así, los psicópatas no necesitan vínculos afectivos, justo lo que le pasaba a Tom, que era un chico solitario que ni quería ni necesitaba tener amigos. De hecho, durante la saga se dice varias veces que Voldemort no sabe lo que es la amistad. Otra característica de los psicópatas es que son muy buenos líderes, como Voldemort, que lideró la Primera y la Segunda Guerra Mágica. Un psicópata nunca te va a ver como una persona, sino como un objeto, como la ficha de un ajedrez que puede mover a su antojo. En el caso de Voldemort, esto se ve claramente en la Piedra Filosofal, cuando usa el cuerpo de Quirrell para entrar en el castillo. Además, son tremendamente manipuladores, como cuando Voldemort manipula a Ginny Weasley para que use el diario en la cámara secreta. Aún así, los psicópatas también pueden ser encantadores, algo que está muy presente en Voldemort, ya que en realidad era un señor muy educado, capaz de matar a Harry después de hacerle una reverencia. Educación ante todo. Es curioso cómo los requisitos van encajando uno por uno, como la falta de empatía. Voldemort era capaz de entender el sufrimiento ajeno, pero no era capaz de sentirlo. Por eso para él era tan fácil matar, porque no podía sentir ese dolor. Hay una frase de Dumbledore que le describe muy bien: si hay algo que Voldemort no puede entender, es el amor. Los psicópatas también son muy calculadores, y bueno, esto define muy bien a Voldemort, ya que todo lo que hacía era meditado a conciencia, como cuando prepara cada uno de sus ataques a Harry o sus entradas en Hogwarts. El último requisito es la tendencia a incumplir las normas sociales, como Voldemort, que desató un par de guerras mágicas. ¿Lo veis? Son personajes de ficción, pero su personalidad es muy real. De hecho, hay personas calcadas a estos personajes, solo que ellos no recibieron la carta de Hogwarts.
Por supuesto, no todos los psicópatas matan. Yo creo que Sirius lo explicó muy bien. Las personas no se dividen en buenos y malos. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro corazón. Lo importante es qué parte queremos potenciar. De hecho, este vídeo no acaba aquí. No. Y es que voy a hacer una segunda parte con personajes buenos de Harry Potter que también tenían trastornos. Sí, si queréis que lo suba pronto, dejad un buen like y ponedme en los comentarios a qué personajes queréis que analice. Y muy importante esto último, compartid este vídeo con todo el mundo para extender la locura. ¡Adiós, hermosus! Si os habéis quedado con ganas de más, podéis ver estos vídeos, y si os gusta mi contenido, no dudéis en suscribiros. Además dicen que si le das like a este vídeo, recibirás por fin la carta de Hogwarts. Nos vemos en la próxima locura.